un tema muy importante, y es que mañana el Congreso va a estar evaluando o estaría votando ya el predictamen que plantea un sexto retiro de fondos de las AFPs, un tema al que hay que ponerle atención. Señor Rey, cuéntenos, esta iniciativa, ¿en qué contexto se da? Porque se entiende que los antiguos retiros era porque nos encontramos en una situación más crítica de la pandemia, ¿no? Sin embargo, ahora hay datos, por ejemplo, que los vamos a compartir con el público, como que el país ha crecido en 13%, bueno, en el 2021 el empleo también se ha recuperado, ¿no? Gran parte de las actividades se han ya restablecido. Entonces, ¿cuál cree usted que es el argumento para que proceda un sexto retiro de las AFPs? Gracias por la pregunta, Romy. Mi respuesta es que no hay argumento. Como tú bien has señalado, el contexto actual es completamente distinto al contexto en el cual se dieron los 5 retiros previos, donde la economía estaba muy golpeada por el COVID. Hoy en día, tanto la producción como el empleo están en niveles superiores a enero del 2020, antes de que empezara la pandemia. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por la cual hoy día podrían darse más retiros? Y la verdad es que no hay una razón técnica. Es básicamente demagogia. Usar la excusa del COVID hoy día para aprobar más retiros es populismo puro y es muy preocupante, porque hay que hablar acá del sistema previsional peruano, del futuro de los peruanos. Y la realidad es que hoy día, luego de esos 5 retiros que se aprobaron entre el 2020 y 2021, hay unas 2.3 millones de personas que se quedaron con 0 soles en sus cuentas de retiro. 2.3 millones de peruanos, ¿de cuántos? O sea, 2.3 millones de peruanos ahora no tienen nada, de tener un monto en su fondo, ¿no? Se quedaron 0. De los 8 millones... fondos de afiliados a las AFPs, pero además hay 5 millones en total que retiraron, más o menos, en mayor o menor medida, pero 2.3 se quedaron con 0 en sus cuentas. Y por lo tanto, al día de hoy, no sabemos de qué van a vivir al momento de su retiro porque no tienen una pensión futura. Y por estos retiros salieron 65.000 millones de soles del sistema, es decir, un monto tremendo que equivale más o menos a entre el 7 y 8% del PBI. Y lo que está planteando este proyecto, este dictamen, que mañana será debatido en la Comisión de la Economía, son nuevos retiros hasta por 3 UITs. Eso. Y lo más preocupante, Romy, es que no hay ningún criterio de focalización. No se pone ninguna condición, ni condición laboral, ni situación económica, ni rango de edad. Cualquiera podría retirar. Entonces uno se pregunta, ¿pero cuál es el objetivo? El objetivo es aliviar a una población vulnerable, digamos, beneficiar a un grupo específico. No. Y esto nos hace pensar, hace solo unos días el Congreso ha aprobado una exoneración al IGB totalmente irresponsable en la que se han incluido incluso productos de lujo sin ninguna focalización. Ahora se va a hacer lo mismo, es decir, una suerte de exoneración de beneficio para todo el mundo sin ningún criterio específico para ayudar a una población vulnerable. Entonces, no se explica entonces. Señor, y en los anteriores retiros, ¿no? ¿Ustedes tenían esta misma posición o sí consideraron de que los 5 retiros anteriores dijeron, bueno, sí corresponde, hay que apoyarlos? En esta oportunidad, ¿ustedes sí lo ven totalmente fuera de lugar? ¿O también esta posición que ustedes tienen ahora era la misma en los retiros anteriores? Nosotros siempre hemos sido de la posición de que el ahorro de jubilación debe ser destinado para el momento de retiro de la población. Es decir, son las situaciones de última instancia, de emergencia extrema, deben usarse esos fondos. Y esa es la recomendación internacional. De hecho, la OCDE, que es, digamos, este grupo de países desarrollados al cual el Perú está aspirando a ingresar, tiene esa misma recomendación. Y la propia OCDE ha advertido sobre el peligro que representarían mayores retiros, ¿no? Y en esta circunstancia, claramente, no estamos en un caso excepcional, ¿no? Y además, no solamente este proyecto plantea el retiro de 3 UITs, es un dictamen que en realidad tiene varias cosas que significarían el fin del sistema privado de pensiones, básicamente. Por ejemplo, ¿no? Plantea que ahora uno puede usar el 50% de su fondo para liquidar hipotecas, ¿no? Entonces está desvirtuando totalmente el sistema previsional, porque la idea es tener una pensión, no tener una vivienda.
Entonces, Sí, esto eso la es naturaleza importante, sí, tradicional. porque lo estaba leyendo que se puede pagar, ¿no? Si tú no sustenta para poder pagar el 50% de algún crédito hipotecario, cuando ya antes también se había permitido, me parece, el 15%, algo así, no tengo el dato, seguro usted nos puede El ayudar, el 25. 25, ¿verdad? Sí, antes se permitía que uno use el 25, pero ahora este porcentaje se duplica y la verdad que No, y no hay además ninguna ya tendríamos queja en 25 las para los que publicaciones. retiraron, ahora sería 50, ya ahí va sumando, ¿no? Pero, señor Así Rey, es. en Y todo además, caso, sí, disculpe, ¿no? Para que no se vaya la idea, las personas que nos están escuchando y que puedan decir, pero es mi dinero y lo necesito, más allá de lo que yo vaya a hacer con ese dinero es mío, lo quiero disponer, entonces hay que entender que de repente, no sé si ustedes tengan alguna data de que cómo se le dio el uso también al dinero que se ha retirado, ¿no? Porque por ahí leíamos en en algunos reportes de que no necesariamente en los retiros anteriores, no decimos todos, ¿no? Pero en algunos casos se vio que muchos de ellos usaban el dinero para compra de productos que no necesariamente eran de la canasta básica familiar, sino que lo invertían en otras cosas y al final se lo gastaron y ya no hay dinero. un dato muy interesante sobre ese tema, Romy, tiene que ver con una encuesta que reveló el IEP hace unas 3 semanas, ¿no? Y precisamente estudiaba quiénes fueron los que retiraron fondos en estos primeros 5 retiros. Ujú. Y lo que demuestra esta encuesta es que 4 de cada 5 afiliados que retiraron fondos seguían trabajando. Es decir, estaban en una situación relativamente segura y no vulnerable en el mercado laboral, ¿cierto? Entonces, cuando uno se pregunta, oye, ¿estos retiros realmente fueron a aliviar a los peruanos en una situación más apremiante? Y lo que muestra la data es que no. Y además hay que señalar que dentro del universo de trabajadores, en realidad los que tienen una AFP no son los más vulnerables, porque para empezar están en el sector formal, son trabajadores dependientes. Los que realmente están afectados, por ejemplo, hoy día, por la situación de la inflación, ¿no es cierto?, son los informales, los que viven en el día a día, no son los trabajadores de las AFP, ¿no? Entonces, que están afiliados a una AFP. Entonces, nuevamente, lo que hay que preguntarle a los legisladores es, ¿qué se está haciendo en esta situación de inflación, de precios que suben, para esos que son los realmente vulnerables, que son la gran mayoría de peruanos que trabajan en la informalidad, que viven en el día a día y que no tienen cuentas en las AFPs? Lo que hay que preguntar es qué hacer para ellos y hay que más bien cuidar el futuro. Porque lo que va a pasar si seguimos en este plan de seguir aprobando retiros y retiros es que eventualmente los 8 millones de afiliados de las AFPs van a terminar con 0 en sus cuentas de retiro. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir a la ONP, que es un sistema que está quebrado? ¿Se van a ir a Pensión 65, que es un sistema que paga 125 soles al mes desde que se fundó hace 11 años y no ha subido un sol? O sea, es una bomba de tiempo. Entonces, proponer retiros y retiros sin siquiera preguntar qué va a pasar a futuro es una irresponsabilidad. Muy bien, entonces usted espera de que mañana cuando esto se vea en el Parlamento, pues no prospere esta medida por los argumentos que usted nos está alcanzando. Sin embargo, también, señor Rey, usted decía de que la ONP hay aportes, bueno, hay pensiones de 125 soles, pero tal vez quedaría también una autocrítica porque hay muchos que de repente no tienen la mejor opinión de las AFPs, ¿no? Porque aportan años y al final reciben pensiones mínimas. De repente eso se podría también mejorar porque si bien es cierto hay un trabajo desde el Congreso, como usted señala, pero desde las AFPs, porque hay, como le digo, no hay como un distanciamiento, ¿no?, entre el aportante y la AFP en sí. Nosotros somos los primeros en reconocer que hay grandes oportunidades de mejora en el sistema y hay muchas propuestas que vienen desde las AFP, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con que hayan comisiones vinculadas al desempeño, hay propuestas para pensión mínima, pero ¿qué es lo que sucede? Que la AFP es una industria súper regulada. Desde que se creó en el año 92, las AFP solamente pueden hacer aquello que está en su ley de creación. No tienen capacidad de innovar, de presentar nuevos productos, porque así están creadas por ley, no como los bancos, las empresas aseguradoras que pueden competir y desarrollar nuevas maneras de atender a sus afiliados y a sus clientes. Acá todo lo que hagan las AFP tiene que pasar por el Congreso, pero ¿cuál es el problema? Que la única agenda que hay en el Congreso son retiros y retiros y retiros, ¿no? Y cuando uno va con propuestas, por ejemplo, para ir a pensión mínima, para comisión sujeta a desempeño, para introducir más competencia en igualdad de condiciones, no hay eco. Entonces, claro, muchos juristas dicen, sí, reforma el sistema, pero cuando uno ve lo que pasa finalmente en la comisión, no es reforma, es básicamente sistemas
que quieren matar al sistema de AFPs y cómo se va a reformar algo luego de que lo hemos destruido. Eso es imposible, ¿no? Pero por supuesto que hay oportunidades de mejoras y hay que discutirlas sin duda, pero de manera informada, de manera seria. Por supuesto que sí. Muy bien, señor Rey. Y ya vamos a acabar la entrevista solo para recalcar de que el Perú ha crecido en 13% según los datos en el 2021 y que no necesariamente las personas que se estarían beneficiando con los retiros pues están sin empleo, ¿no? Y que van a destinar ese dinero en algo de repente que les vaya a ser positivo en adelante, ¿no? Muy bien, muchas gracias y vamos a ver, vamos a estar atentos a lo que decida mañana el Congreso, si prospera o no esta medida. Bien, agradecemos a Joaquín Rey, asesor de políticas públicas de la Asociación